Hernández, querido Jaime, pues muchos me van a decir salamero, lustrador de zapatos de Andrés Manuel López Obrador, cromasables, chayotero, todo lo que nos dicen, por reconocerle al presidente hoy que con gran dignidad se sostuvo. Y hoy también sabemos que López Obrador se mantuvo ante Donald Trump, al que, según en la oposición, se le arrodilló, se le tiró de tapete. Pues hoy sabemos que no fue así. Y la verdad que a mí me emociona mucho analizar esto para la gente, porque nunca hubiéramos entendido una postura como la que nos está explicando el presidente Andrés Manuel López Obrador con Felipe Calderón, con Vicente Fox, con Peña Nieto, con Cedillo, con Salinas. Hoy lo estamos viviendo así, de frente a la historia, en este momento estelar, como le llama el presidente Andrés Manuel López Obrador. O de plano, estoy exagerando con mis elogios, querido Jaime. No, yo creo que se corresponde bastante a... ¿Te acuerdas que ayer hablábamos por la noche de cómo el presidente iba hoy a ofrecer datos más específicos para salir al paso de las especulaciones, ¿no? Porque yo, la verdad, me quedé con la primera plana del Reforma, que Estados Unidos presionó a López Obrador. Yo ya me imaginaba al presidente de rodillas frente a Kerry, y a un lado al embajador Ken Salazar dándole de sombrerazos al presidente, a ver si para que diera su brazo a torcer, ¿no? Pero lo cierto es que yo creo que el Reforma sigue confundiendo sus deseos con la realidad. Nada de eso ocurrió. Incluso en la pregunta que vimos que se le hizo al presidente, cuando dice, bueno, ¿y la comisión va a ser externa, presidente? No, pues que ni siquiera la aceptamos. Y la creación de esta comisión fue la que corrió como un reguero de pólvora por distintas agencias. Ahora, fíjate, Vicente, lo interesante de este caso. En el curso de las últimas horas hemos visto una especie de histeria colectiva que se reparte a través de las primeras planas de los diarios, los noticieros de la radio y seguramente de la televisión, diciendo que Estados Unidos amenaza con futuras inversiones, que Estados Unidos sigue preocupado. En fin, un escenario realmente preocupante, ¿no? Si le hacemos caso a las primeras planas, a la radio, a la televisión, diríamos, bueno, Dios mío, a ver, ¿cuándo van a venir Kerry nos va a dar nuestros sopapos, a ti y a mí incluidos, ¿no? Pero fíjate, en comparación, la prensa de Estados Unidos no le dedica ni un solo renglón. Ve la sección del New York Times, no pele el asunto, ve el Washington Post tampoco. En las cadenas informativas de Estados Unidos nada se maneja sobre esto. Más bien sigue primando la noticia sobre la invasión de Rusia a Ucrania, la decisión de Sarah Palin de postularse para un escaño al Congreso por el estado de Alaska, que se despide como portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, en fin, notas más bien domésticas, pero nada que ver con México. Entonces uno dice, aquí hay algo raro, ¿no? ¿Cómo es posible que en México nos estemos cortando de las venas con galletas María y en Estados Unidos como si nada? ¿Qué está pasando? Y esto te demuestra hasta qué punto realmente esto de la crisis por la reforma energética es un producto que han inflado y siguen inflando personajes como Mariana, ¿cómo se llama la sobrina de Peña Nieto? Digo, de Calderón. Mariana Gómez del Campo. Como Mariana Gómez del Campo saliendo, México, el López Obrador está destruyendo México, y en Estados Unidos como si nada. ¿Quién es esa mujer? ¿No? ¿De qué destrucción hablan? ¿De qué caos? ¿De qué enfrentamiento nos están hablando? ¿No? Y entonces, a mí, ¿yo qué quieres que te diga? Yo prefiero creer en la palabra del presidente López Obrador, porque efectivamente coincido contigo. La revelación que hizo hoy, esta mañana, del episodio cuando le preguntan a Donald Trump que México había pintado su raya y había dicho, por aquí no pasamos, ¿no? No vamos a incluir eso, ¿no? Y hay testigos de excepción de esa situación,
como por ejemplo el actual embajador de México en China, Jesús Seade, que fue el que estuvo en medio de estas negociaciones en nombre del gobierno electo, del presidente electo López Obrador, y no pasó, no pasó. Ahora, como bien, el presidente para mí hizo una descripción bastante detallada que encaja perfectamente con la narrativa, con la lógica de la narrativa. Cuando le quisieron decir, oiga, pero la energía eléctrica no está contemplada en esto del Tratado de Libre Comercio. Y el presidente dice, no, no está contemplada, ni sí está contemplada ni no está contemplada. Y les hizo una descripción de cuáles habían sido los abusos que se habían cometido en torno precisamente a esos aparentemente huecos que hay de que alguien ha querido sacar provecho. Ahora, fíjate otra cosa interesante. Si tú revisas el diario El País, lo que trae en estos momentos es prácticamente, maneja lo mismo que están manejando. Dice, Estados Unidos reitera a México sus importantes preocupaciones. Claro, el país está esperando que salga esto, ¿no? Que se subraye el tema de las importantes preocupaciones de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en ello también le va a España el tema de las negociaciones con las empresas. Y además otra cosa interesante, Argelia le dijo a España, la castigó hoy, y le dijo que a diferencia de todos sus socios europeos, sus clientes europeos, España va a pagar más caro el gas argelino. ¿Y sabes por qué? Porque España le dio la espalda a la República Árabe Saharaui, y esto le ha dolido mucho a Argelia, y Argelia ya está castigando a España. Entonces, a España se le están cerrando, ¿sabes?, las puertas, tenía asegurada o creía que tenía asegurada el suministro de gas a través de Argelia, y hoy mismo le dijo a Argelia, tú vas a pagar más, chato. Y además, del lado mexicano, el presidente de México salió hoy en la mañana a decirle, de esta raya no pasemos, ni hay creación de asesores especiales y no vamos a admitir que Estados Unidos nos diga que sí y que no. Así es que yo creo, insisto, yo prefiero, querido Vicente, de verdad, yo creo más en la palabra de Andrés Manuel López Obrador que en la de, por ejemplo, y con todo respeto, en la de Ken Salazar, al que sí es posible que las grandes corporaciones lo agarren a sombrerazos después de esta negativa del presidente de México. Y vamos a ver cómo lo maneja, cómo lo digiere John Kerry. Pero John Kerry, sospecho que el listón que se ha autoimpuesto John Kerry es el tema de las energías limpias. Y el presidente precisamente dijo hoy que les habían entregado, que les iban a entregar una copia donde figura, y esto lo hemos dicho una y otra vez, Vicente, en la iniciativa de reforma está el capítulo completo que contempla el tema de la transición a energías limpias. Algo, por cierto, para una transición para la que ni siquiera Estados Unidos está listo, ni la Unión Europea, y lo hemos visto con esta crisis precisamente energética, en la que Alemania, por ejemplo, ha tenido que dar marcha atrás para volver a pensar en el tema de las centrales nucleares que ya había cerrado, y en la que Inglaterra, fíjate, Inglaterra incluso ha tenido que vuelto a pensar en el tema de utilizar el carbón. Así es que México sí que contempla un proceso de transición a energías limpias, sí que le ha puesto un tope a la extracción de petróleo, que yo creo que son temas que hablan de la vocación sincera de México para cumplir con las nuevas políticas en contra del calentamiento global. Y precisamente, creo que lo tienes en tu video 6, querida Adriana. Hay un momento en el que el presidente Andrés Manuel López Obrador hace referencia de que le puso en la mesa a Kerry, a Ken Salazar y a los empresarios de Estados Unidos lo que significaba México en el ring internacional, en esto de las energías sucias o limpias, los esfuerzos, y creo, ya lo platicaremos después de ver y escuchar al presidente Andrés Manuel López Obrador, que esta explicación que da el presidente no es ni siquiera para que la tomen en cuenta en Estados Unidos. El mensaje es doméstico, es nacional. A esos legisladores que todavía están dejándose influenciar por los cabilderos de estas empresas, creo que el presidente les está diciendo,
voten con conciencia, voten con su conciencia, no se preocupen de las presiones extranjeras. Yo ya puse las cartas sobre la mesa, hagan lo que les corresponde. Y luego habla también, y lo voy a poner en unos minutos, Jaime, para México, de lo importante que es tener un líder con autoridad moral, porque dice, aunque diga Loret de Mola, yo no soy corrupto. Y eso es muy importante, porque no tuvo autoridad moral en su momento Enrique Peña Nieto para negociar con Estados Unidos, tampoco la tuvo Felipe Calderón, menos Fox, y hoy sí tenemos a un presidente con autoridad moral que puede decir hasta aquí. Vamos a ver y escuchar las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador que te comentaba, Adriana. Lo anterior significa que producimos el 0.35% de lo que se produce de energía con carbón en China y solo el 2.1% de lo que se produce de energía con carbón en Estados Unidos. No se planea construir ninguna nueva planta de generación a base de carbón. Estamos en condiciones de apoyar a la transición energética de la industria automotriz norteamericana en México, aportándole la energía limpia que requiera. Destaca como parte de este esfuerzo la fabricación nacional de vehículos eléctricos, con lo que se reducirá el mayor contaminante que es el transporte. O sea, pero bueno, aquí se trataron otros asuntos, pero es contestando tu pregunta. Pues a informar están en los primeros puntos. A ver, ¿por qué no pones el punto número 1? Esto es lo que se les dio a conocer. Se respetarán los permisos de importación que se entregaron a 5 petroleras para introducir combustible. Esto fue en el sexenio anterior, bajo condiciones de precios justos y legalidad. Es decir, no vender huachicol ni hacer contrabando. Esas son las empresas: Exxon, Valero, Shell, Tesoro, Koch. Las mismas condiciones se aplicarán a todas las terminales de combustible que cuenten con los permisos para su operación. Y si hay reincidencia de estas empresas, que se atengan a las consecuencias. Entre las declaraciones del presidente, te digo, este es un fuerte mensaje hacia lo nacional, hacia lo doméstico, para que para que podamos abrir los ojos, los que estamos distraídos, de que las narrativas de la oposición se caen a pedazos. Esto de que México va por el camino de las energías sucias, que esta reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador le apuesta a lo peor. Me acordé de aquella exhibida que le puso el cachetadón con guante blanco que le puso Manuel Bartlett en su comparecencia en la Cámara de Diputados a Jorge Álvarez Maínez, el coordinador de Movimiento Ciudadano, cuando hablaba de que hasta cuándo van a tener como una adicción al carbón, y dice, a ver, si nada más tenemos 3. Hoy el presidente lee este documento que le da a Ken Salazar y a John Kerry, y le dice, a ver, México significa el 0.35% de lo que genera China. ¿Cómo ves esto que te planteo, Jaime? El mensaje, creo yo, muy importante en torno a la relación con Estados Unidos, pero el mensaje tiene que tener eco aquí, en nuestro país. Sí, y espero que los políticos del PRI, sobre todo los del PAN, yo de verdad, ya doy por perdida a los panistas. Creo que los panistas
dejaron de ser una opción política en México, se han convertido en un changarrito de compra y venta, de negociados, y entonces lo interesante del caso es que, fíjate, yo coincido contigo, este discurso es de carácter nacional, doméstico, en el que incluso el presidente fue más allá para decirle a la gente del PRI, si su dirigencia no quiere votar a favor de una reforma energética, rebélense, rebélense, señores, y voten a favor del pueblo, lo que necesita este país. Pero yo iría un poco más allá, Vicente, lo que necesita este mundo. Y te pongo un ejemplo. Yo creo que en la mañanera de hoy fue muy interesante. Tiene tantas lecturas la mañanera de hoy que solamente para ver, como dicen, son de esos temas transversales, como dirían los académicos, en la que, por ejemplo, fue muy hábil el presidente cuando dijo, me cayó bien lo que dijo Biden en un tuit cuando dijo que el gobierno federal de Estados Unidos ya estaba cansado de los más de 9,000 permisos en terreno federal sin explotar, de yacimientos, presuntos yacimientos sin explotar, algo de lo que hemos padecido en México. Y entonces, ante la ausencia de inversión y que la gente utilice, explore, explote esos yacimientos o esos permisos, haga uso de esos permisos, el presidente Biden ha decidido o lo utilizas o te lo cierro. Fíjate, el presidente Biden amenazando con quitar permisos, algo a lo que México no ha llegado todavía. Entonces, por eso fue fascinante ver al presidente, que incluso como bromeó el presidente diciendo, ¡ay, qué radical está Biden!, ¿no? ¡Qué radical! Y a mí me dicen que soy de izquierda o comunista, ¿no? Entonces, yo creo que aquí el presidente López Obrador tiene una habilidad realmente para arrimar el ascua a su sardina, como dicen algunos, o arrimar el agua a tu molino, para decir, a ver, señores, el mundo está así. Uno, a nosotros nos interesa seguir avanzando en un proceso de integración con Estados Unidos. Mensaje número uno. Ahora, si no quieren que sigamos por este camino de integración, no pasa nada. Yo me puedo entender con los chinos o con los rusos, ¿no? Y Estados Unidos va a decir, no, mejor, señor presidente, como cuánto tiempo estuvieron presionando a Venezuela para meterlo en cintura, nunca pudieron, y es hasta ahora que Washington va y toca la puerta de Maduro. Entonces yo creo que el momento elegido por López Obrador para negociar y pintar la raya roja indica que el presidente tiene muchísima información, está muy bien asesorado y sabe que esta batalla la tiene ganada. Y además, otra cosa importante, ¿tú crees que millones de mexicanos permitirían que el presidente López Obrador claudicara? No, yo no, en primer lugar, no lo veo claudicando, pero en segundo lugar, yo no, porque aquí se acaba la 4T y todo el mundo lo acusaría de traición y de haber traicionado a su base. Así es que yo no veo otra, querido Vicente. Así es, Jaime. Antes de despedirte, porque ya veo llegar a nuestros amigos y amigas para la mesa de diálogo que se viene a continuación, quiero agradecer apoyo económico, superchats, donativos, aportaciones. El Chayotito del Pueblo, Félix López, nos envía $50 de superchat, dice, mi apoyo, Vicente Serrano, un buen fin de semana, gracias. Y sobre todo me conmovió mucho un mensaje que acabo de ver en el chat. Hasta ganas de llorar me dieron, porque es cuando dices tú, no pasa desapercibido el trabajo que hace uno, la gente está al pendiente, aprecia lo que hace uno. Mario Rangel escribe, gracias por informar, Vicente, saludos a ti y a todo tu equipo desde Wilmington, California. Me dijo mi esposo, ese señor salía en el Canal 22. En el Canal 22 fue donde yo inicié mi carrera hace más de 20 años. Era un chavalín, creo que tenía como 18 o 19 años. Y hace una vida que dejé de trabajar en el Canal 22. El escaparate fue el Canal 34 de Univisión en Los Ángeles, cuando me contrataron. Y que la gente se acuerde de aquel canalito independiente
donde hacíamos literalmente las noticias con una mesa de, pues con muchas limitaciones, pero con mucho corazón, de la mano de Fernando González y el equipo de noticias, pues no. Gracias por hacerme la noche, Mario Rangel. Salúdeme a su esposa. Gracias por hacerme la noche, el día, la semana, el mes y hasta el año. Mire, y mi querido Jaime, para cerrar, si te parece, esto que te decía, que si bien lo pone en términos de Loret de Mola, el presidente Andrés Manuel López Obrador, es muy importante en las negociaciones internacionales cuando tienes a un dirigente que no es acusado de corrupto, al que se le ha investigado y no se le ha encontrado una corruptela. Y de lo que se jacta el presidente, de no ser corrupto. Algo que no podían presumir o que no podían echar mano, la autoridad moral, los que gobernaron antes que el presidente Andrés Manuel López Obrador. Aquí están las declaraciones para cerrar con tus comentarios, con tu reflexión, querido Jaime Hernández. Ni nunca doy instrucciones para que se le dé preferencia a alguien. No soy corrupto. Entonces, Loret piensa que yo soy como él. O Claudio X González. No, toda esta gente deshonesta, inmoral, y quieren enlodarnos. Pero van saliendo las cosas, ¿no? Para ser opositor se necesita tener autoridad moral. Un corrupto está muy difícil que pueda enfrentarse a un gobierno. Lo hacen polvo. Yo he aguantado, he resistido porque tengo un escudo, que es mi honestidad, que es lo que estimo más importante en mi vida. Y por eso he salido muchas veces, como decía el poeta, de la calumnia ileso. Y vaya, que se han lanzado fuerte. Esto es importante, Jaime. Esto es importante. Y el que no esté de acuerdo con López Obrador, que demuestre lo contrario. Pero no han podido. Yo recuerdo una conversación con Anabel Hernández, quien pues obviamente ha hecho declaraciones últimamente que no comparto, pero en algún momento teníamos una amistad muy cercana, Anabel Hernández y tu servidor, y me decía, Vicente, así como he investigado, he hecho libros, te puedo decir que a López Obrador tengo años investigándolo y no le hemos podido encontrar nada. Bueno, pues ese es el problema que tiene hoy la oposición en México, que son puros reciclados y que no tienen esa misma autoridad moral, querido Jaime Hernández. Creo que este es un punto muy, muy interesante, muy importante de lo que dice López Obrador. Durante los últimos 40, 50 años, yo creo que la lucha contra la corrupción en México ha sido como la tarea de Sísifo, ¿no? Este personaje que va arrastrando la roca hasta la montaña, hasta la cúspide y vuelve a caer, ¿no? El tema de la lucha contra la corrupción ha sido un tema recurrente y desafortunadamente muchos de los políticos mexicanos, presidentes, diputados, legisladores, magistrados, siempre terminan por caer, incluidos periodistas. Yo me acuerdo que, por ejemplo, cuando se resultó electo Miguel de la Madrid Hurtado, se inventó una Secretaría de la Renovación Moral,
y le encargó a Samuel del Villar, que en paz descanse, que por favor se hiciera cargo de este tema de la renovación moral. Bueno, el proyecto sucumbió porque fue más la tentación y terminó sucumbiendo Miguel de la Madrid con el tema de la corrupción. Es muy difícil que un político realmente se sobreponga a la tentación de hacerse rico, de beneficiar a su familia, de beneficiar a los cuates, en fin, de retirarse del cargo teniendo una suerte de blindaje multimillonario, como ha sido el caso de todos, incluido Felipe Calderón, Fox y sobre todo Carlos Salinas de Gortari. De ahí, para que veas hasta qué punto López Obrador es un ser excepcional, un ser que no ha podido, que no ha querido y también ha resistido la tentación de la corrupción. Y poca gente que aspira al poder y lo consigue es capaz de resistir esta tentación, Vicente. Y yo creo que el presidente se ha dado cuenta que el gran cáncer que tiene México es el de la corrupción. Y a mí me llamó poderosamente la atención el hecho de que hoy advirtiera, y esto hay que tomarlo muy en serio, no va a soltar el caso de Carlos Loret de Mola. No lo va a soltar. Y no es un tema personal, no es un tema de rencor, no. Es que Loret de Mola es la representación misma de estos intereses creados, de esta corrupción que se ha trasminado todos los ámbitos de la sociedad mexicana. Es impresionante. Yo conozco realmente muy pocos periodistas, salvo tú, por ejemplo, que te puedan decir, yo nunca he recibido un cochupo, un chayote, nada, ¿no? En cambio, personajes como este se han hecho millonarios. ¿Y qué es lo que ha pasado? Que en lugar de perder respetabilidad, en lugar de ser considerado como un ladrón, como un corrupto, sigue siendo considerado como un personaje exitoso, que brilla ante los reflectores, para seguir vendiendo mentiras, patrañas, infamias, calumnias. Y yo creo que por eso mismo es importante esto. El presidente ya lo advirtió y yo tomé nota. No va a soltar a Carlos Loret de Mola. Y qué bueno que no lo suelte. Hizo alusión, por cierto, a viajes en aviones privados, en helicópteros, en traslados, en compra de casas. El presidente, estoy seguro que tiene más información. Cada vez hace más acopio de información. Y si alguien dice, no, ya ven, esto confirma que el presidente está en contra de los periodistas y del periodismo independiente, yo diría, por favor, esos son paparruchas, esas son mentiras. Lo que México ha estado enfermo de corrupción hace mucho tiempo y nadie hasta hoy está siendo capaz de arrebatar, de extirpar este cáncer que hemos arrastrado y que le ha hecho tanto daño a México. Y con esa voluntad y con esa autoridad moral de decir, señores, yo no puedo, entre otras cosas, por ejemplo, ¿te acuerdas que apeló hoy al tema de que tampoco puede actuar de manera ilegal y que ya la Suprema Corte dijo que en el tema de la reforma eléctrica sería anticonstitucional hacer ciertos cambios que no tuvieran en cuenta el tema de compañías que han robado, que han delinquido? Entonces, este es el gran baluarte de Andrés Manuel López Obrador y mira, ¿qué quieres que te diga? Yo estoy dispuesto a defender ese baluarte de la honestidad del presidente y creo que esa va a ser la punta de lanza que nos va a permitir cerrarle la puerta, marcarle la línea roja a Estados Unidos y decirle, señores, por aquí no vamos a pasar, por aquí nos vamos a pasar, y estoy de acuerdo con ello, querido Vicente. Querido Jaime, siempre es un placer, es importante escuchar tus opiniones, tus reflexiones, tus comentarios aquí en Sin Censura. ¿Por qué nos cerramos la semana laboral invitando a la gente para que se suscriba a tu canal, para que te siga en Twitter y para que esté al pendiente de lo que están publicando en la Jornada Sin Fronteras? Gracias, querido Vicente. Pues sí, los invito a que se sigan sumando a nuestro canal No Apto para Cínicos, que transmitimos todos los días en punto de las 14 horas y hasta las 15:30 horas. También les invito a que nos sigan a través de nuestras redes en @Jaime Journo o Yourno, y también a través de la sección de la Jornada Sin Fronteras, donde
Hoy vimos cómo se produjo una estampida que busca salir desde el sur de la República de México, porque como Estados Unidos ya confirmó hoy que va a echar por tierra el famoso artículo 42, que va a facilitar que quienes estén en la frontera puedan hacer su petición de asilo, esta voz ya se corrió hacia la frontera sur, la gente está desesperada, la Guardia Nacional y los agentes de inmigración van a tener más trabajo que nunca en estos días porque se ha corrido la voz, todo el mundo quiere llegar corriendo a la frontera México-Estados Unidos y eso lo estamos cubriendo, querido Vicente. Muchas gracias como siempre, feliz fin de semana y nos vemos la próxima semana. Claro que sí, un abrazo, Jaime Hernández, que descanses. Buenas noches, amigo. Maestro. Buenas noches.